Hola, y vamos a estudiar el capítulo número 21 del libro de Hechos. Y antes de comenzar, quiero pedirte que dejes en tus comentarios lo que tú aprendiste, lo que tú recibiste cuando hiciste la lectura de este capítulo, para que ambos compartamos el conocimiento y, por supuesto, seamos edificados en la palabra de Dios. Ok, es interesante ver en los primeros 5 versículos de este capítulo que la gente de las iglesias a la que había fundado Pablo se reunía, había adoptado la costumbre de reunirse, de orar y de interceder por sus hermanos. En este caso oran por Pablo, se arrodillan y optan por tener esta costumbre muy hermosa de interceder y de orar también por los demás. Luego veremos a un personaje que ya conocemos, se hace mención a Felipe y a sus hijas. Felipe era uno de los 7 varones elegidos junto a Esteban. Lo vemos en el capítulo 6, en el capítulo 8, a quien Dios ya había utilizado antes. Y nos muestran aquí a este personaje que seguía sirviendo al Señor y que sus hijas, 4 mujeres solteras, 4 esteres, 4 princesas del Señor, estaban sirviéndole también. Así que vemos que es muy importante lo que nosotros decidimos hacer también para nuestra descendencia. Aquí vemos el ejemplo y la importancia del sexo femenino también dentro de las congregaciones, en las iglesias, y por supuesto para Dios no hay distinción. Hombres y mujeres son sus hijos, y hombres y mujeres tenemos ese privilegio y esa opción de poder servirle. Así que estos datos son importantes para que nosotros en nuestra sociedad y con nuestro entorno también realcemos ese valor que tiene cada individuo dentro de su rol en la familia, en el trabajo, etc. Ya cuando llega Pablo a Jerusalén, a partir del versículo 17, entonces veremos que las enseñanzas que había traído Pablo estaban siendo distorsionadas. Todavía continuaba habiendo conflicto con respecto a lo que era la ley mosaica para los judíos y el cumplimiento de la ley mosaica para los gentiles. Recordemos que Pablo había enseñado, y también Pedro había enseñado, que el cumplimiento de la ley mosaica para los gentiles no estaban obligados a hacerlo, y los judíos podían continuar con esa costumbre, con esa enseñanza, con ese cumplimiento y esos ritos y costumbres que tenían ya desde antes, desde que se implantó la ley mosaica. Sin embargo, la gente de ese tiempo en Jerusalén estaba distorsionando las enseñanzas de Pablo y estaban diciendo que los judíos debían incumplir la ley mosaica, al igual que los gentiles no tenían que cumplirla. Entonces estaban distorsionando completamente lo que decía Pablo, hicieron un alboroto, hicieron un show, un problema a toda la gente, y por supuesto a Pablo, que era el más afectado, terminan arrestándolo. Antes de su arresto, es interesante ver que la iglesia en Jerusalén le había aconsejado a Pablo, le había sugerido a Pablo que mostrara justamente que él, siendo judío, Pablo siendo judío, aún practicaba los ritos de la ley mosaica, para que vean que no era lo que ellos estaban acusándolo, no era correcto. Y le aconsejan que acompañe y que pague también los gastos y los costos que correspondía al voto de rasurarse la cabeza de otros hermanos que habían hecho ese voto. Entonces Pablo iba a ser parte de esa costumbre, de ese voto, pero no precisamente
porque con ese voto, con ese cumplimiento, él iba a obtener salvación. Justamente eso quería él enseñarle a su propia gente. Una vez más quería hacerles entender que no se necesita el cumplimiento de votos, de promesas, de religiosidad para obtener salvación. La salvación se obtiene por medio de Jesucristo. Sin embargo, estaban bajo la libertad, bajo la cobertura de la gracia de Dios, para poder elegir entre hacer esos votos o no. Hoy nosotros también tenemos esa misma cobertura, esa misma libertad, vivimos bajo la misma gracia de poder elegir ciertas cosas o no. Dios ha sido tan bueno con nosotros que respeta justamente nuestra calidad de gentiles, el hecho de que en cada lugar del mundo hay diferentes tradiciones, costumbres, por diferentes factores. El tema de la alimentación, de la carne. En algunos países hay vacas, en otros países no hay vaca, entonces en algunos países se come ese tipo de carne, en otros no, etcétera, etcétera. Incluso por factores del clima cambia la forma de vestirnos. Hay diferentes culturas, diferentes opciones, pero Dios y su palabra y Pablo justamente quería enseñar eso, que no se trata de religiosidad, que por el hecho de tener una costumbre u otra, también nosotros tenemos la opción de tener salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo se entregó para todos y la salvación y la gracia ha sido derramada para todos. Así que qué tremenda y qué hermosa oportunidad la que tenemos hoy de decidir ser esos siervos que le creen al Señor Jesucristo como su Salvador, porque es la época oportuna, tenemos vida y tenemos la oportunidad de decidir pasar el resto de la eternidad junto a Él y vivir esta vida conforme a su voluntad, su buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre. Este es el mensaje que quiero dejarte para hoy, lo que yo recibí de este capítulo, de lo que le estaba sucediendo a Pablo. Luego vamos a ver cómo Pablo es arrestado y va a tener que dirigirse y dar un discurso a una multitud. Eso lo vemos ya al finalizar de este capítulo. Así que en el siguiente video vamos a analizar qué sucede con Pablo arrestado. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones y no te olvides de dejar tus comentarios.